Los sectores estratégicos son fundamentales para el desarrollo económico del país. Pero ¿qué falta para que suceda un verdadero desarrollo? ¿Qué obstáculos enfrentan estos sectores? Venimos en breve con un experto en la materia. Voces diversas, historias y datos actualizados, con líderes del sector compartiendo y construyendo conocimiento. Pulso Minero, segunda temporada. Me acompaña hoy en otro capítulo de Pulso Minero Roberto Aspiazu, él es presidente de la CE, de la Cámara Ecuatoriana de Energía. Roberto, gracias por aceptar Un esta gusto. invitación. La pregunta está planteada. Minería, petróleo, energía, sectores estratégicos que son la punta de lanza y la base a la vez para un desarrollo económico. Y los sectores con mayor potencial de inversión, porque finalmente en el imaginario colectivo se posiciona aquello de que hay capacidad para absorber inversiones por miles de millones de dólares, pero finalmente eso se queda en las alturas y no ha terminado aterrizando. Tanto en petróleos como en electricidad hay una agenda que está pendiente y grandes proyectos que por distintos motivos no se han desarrollado. Yo diría que un tema principal es el relacionado al modelo de desarrollo heredado de la Constitución de Montecristi, de la excepcionalidad de la participación del sector privado en las actividades relacionadas a sectores estratégicos, que se convierte en una limitante no solamente porque consta en la Carta Fundamental, sino que también en la legislación sectorial, igualmente en la normativa secundaria. Entonces el desafío en este momento es cómo trabajamos en la dirección de abrir espacios para que esta participación se torne más extensiva, sujeta a contratiempos como aquel reciente del fallo de la Corte Constitucional, pretendiendo acotar la excepcionalidad respecto a una reforma legal introducida en el año 2020 a la LOSPE, a la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica, que no es precisamente la señal que estamos necesitando justamente para lograr el aterrizaje de la inversión. Sin duda, una nueva constitución menos estatista que permita competir al privado en igualdad de condiciones que al público hubiera sido maravilloso, hubiera sido pues un impulso para el desarrollo de una serie de sectores, pero eso no se dio. Entonces, ¿cómo hacer que con lo que tenemos ahora podamos realmente desarrollarnos? La minería tiene exactamente el mismo discurso. Hay un montón de potencial, hay un montón de interés en el país, pero finalmente las inversiones no aterrizan. Sí, somos primos hermanos, por ejemplo, para traer a colación lo del licenciamiento ambiental. En el caso de la industria petrolera, frecuentemente los licenciamientos están tomando 2 y hasta 3 años. Entonces, ¿cuál es el resultado? De que un informe que se envió en el segundo semestre del año pasado del Viceministerio de Hidrocarburos a la Presidencia de la República, resulta que por concepto de licenciamiento había pues cerca de 1.000 millones de dólares de represamiento de proyectos, por un lado, que representan 120.000 barriles por día adicionales que podrían incorporarse a la producción. Y claro, todo esto nos conduce al escenario, ¿qué es lo que está pasando? Desde luego, lo que pasa en el sector petrolero pasa también en eléctrico y como correlato, narrativa, en el mismo orden, en el sector minero. Y obviamente es una cuestión que hay que trabajarla, porque en otras partes, no quiero hablar de lo minero, que no lo conozco tan bien, pero en el sector petrolero las licencias ambientales en 90, 120 días, porque finalmente se consume mucho tiempo y en los procesos mismos no hay un valor agregado que justifique la demora, de manera tal que eso pone en evidencia de que estamos frente a un sistema que tiene que pues comprometerse con un cambio, porque finalmente en el discurso se refleja una visión justamente en esa dirección, pero en la realidad todavía no obtenemos resultados. Así es, y mientras esto sucede en el Ecuador, otros países, y hablo por temas mineros, en Chile, en Argentina, las autoridades han ofrecido reducir a la mitad el tiempo de procesamiento de permisos. Entonces, sin duda, el Estado ecuatoriano puede tener algunas limitaciones, pero
tal vez el uso de tecnología, el uso de reglas claras también, de normativa secundaria clara que le permita al funcionario que toma una decisión atenerse a, a tomar esa decisión con total conocimiento de causa. Yo te voy a poner un ejemplo que me parece interesante. En proyectos de energías renovables, desde 2020 a la fecha, ha habido dos paquetes de proyectos relacionados, uno de 300, otro de 500. De los primeros 300 apenas ha aterrizado el de Billonaco 3, que es eólico, energía a viento, sí, aspas, pero el fotovoltaico que estaba relacionado, el proyecto de SolarPack cerca de Manta, de 200 megavatios, eso ya está caído, ese proyecto está perdido. Y de cerca de, yo diría, una decena de proyectos que fueron suscritos en las concesiones, suscritas en tiempo del gobierno del expresidente Lazo, pues de eso no están en construcción. Hay 5 proyectos fotovoltaicos, cada uno de 60 megavatios cada de estos proyectos, que en la provincia de Imbabura pues están todos caídos en este momento, y una de las transnacionales que estaba detrás de esos procesos públicos de selección que se dieron, pues se retiraron del país en diciembre. Entonces, estás con todas esas trabas. ¿Por qué está sucediendo eso? Porque hay una demora en el cierre de un mecanismo para garantizar el pago a los generadores privados, que le denominan la tercera capa, una línea de garantía del Banco Interamericano de Desarrollo, que en el evento de que el fideicomiso con el distribuidor no funcione para el pago, luego viene el compromiso del Ministerio de Economía y Finanzas, y si estas dos instancias faltan, pues hay esta tercera de la línea de garantía del Banco Interamericano de Desarrollo, pero por problemas legales no termina de ser cerrado este mecanismo, pero es un factor determinante para que estos contratos cuya concesión ha sido suscrita todavía no estén en punto de construcción. Claro, y finalmente, cuando eso sucede, no es que la inversión se va en enero y puede, si todo se arregla, regresar en marzo, regresar en abril. Esa inversión que dejamos de percibir, alguien más, otro país, otro afortunado se lleva esa inversión, pero hacer que vuelvan esos capitales toma a veces años, a veces décadas. Hablemos de cifras. Fíjate tú que cuando se produjeron los apagones el año pasado, obviamente el propio gobierno reconoció de que en el marco del Plan Maestro de Electrificación, durante los últimos años no se habían ejecutado proyectos de generación por 1.950 megavatios, que equivalen más o menos a 1.950 millones de dólares de inversión, y que el déficit en ese momento era de 1.080 megavatios, principalmente de energía térmica, porque el problema del sistema ecuatoriano es que dependemos demasiado de la generación hidroeléctrica, que en condiciones de lluvia, de embalses llenos, hasta podemos generar el 90% de la demanda nacional con hidroelectricidad. Entonces, se ha descuidado con mucho la generación en firme termoeléctrica, también por el factor ambiental, ¿no? Que no se quiere unidades que consuman combustibles fósiles, y en ese orden, la política pública desde la década pasada ha estado muy enfocada en los proyectos de energías renovables no convencionales. Pero ¿cuál es el resultado hasta este momento? De que las energías renovables prácticamente son marginales. Es 1% del Y total de la tenemos demanda una nacional. dependencia a la hidroelectricidad. Dependemos de hidroelectricidad, pero a la vez debemos tener un parque térmico más potente porque nos está faltando. Y recientemente tuvimos el episodio con Colombia de que finalmente habíamos estado comprando durante meses energía como una suerte de economía para mantener los embalses, y finalmente pues sí, por ahora como que podemos prescindir de ese suministro, pero pues eso refleja una debilidad en este concepto de soberanía energética. No terminamos siéndolo, y los procesos de contratación que se han llevado a cabo últimamente respecto a nuevas unidades de generación térmica han fracasado. Caso patético, Progen y Austral, pero de forma extensiva, otro par de concursos que se han caído, uno en enero de 2025 de 540 megavatios,
otro más reciente de 260 megavatios, y en ambos casos relacionado al hecho de que los adjudicatarios no pudieron presentar las garantías de seriedad de oferta y de anticipo, de manera tal que eso te prueba que estamos frente a un escenario adverso en cuanto tiene que ver con garantizar la soberanía energética. Definitivamente, electricidad, petróleo, minería, tenemos un montón de desafíos, un montón de obstáculos, tenemos un montón de amenazas, pero más allá de eso, Roberto, y tú has sido hombre de gremios durante muchísimo tiempo, ¿cuál es la propuesta? Yo te diría, por ejemplo, en petróleos hay un plan de inversiones 2025-2029 que finalmente refleja una política pública de transformación del modelo de desarrollo petrolero, pero finalmente en el primer año, pues no se ha ejecutado ninguno de los grandes proyectos. Lo único que se lanzó fue la ronda de Intracampos 3, que no es pues verdaderamente transformadora o disruptiva. Está bien que se lo haga, pero finalmente estamos esperando mucho más. Es decir, Sacha tiene que salir nuevamente a concesión. Se quiso manejarlo por la vía de una adjudicación directa, pero ese es un campo que tiene potencial, que podría atraer interesados para aumentar la producción, yo diría hasta unos 40.000 barriles por día en ese campo. Esa es la estimación a grosso modo. Hay que definir la licitación del OCP, de la gestión privada, que se mantuvo hasta 2024, pero ahora ha vuelto a manos del Estado con los problemas derivados del hecho de que la ductería, tanto el SOTE como el OCP y el poliducto están en la margen izquierda del río Coca, y que es geológicamente inestable, y hay que cambiar un tramo como de 40 a 50 kilómetros a la margen derecha, de forma tal que hay que hacer una inversión. Yo calculo que en el orden de unos 300 millones de dólares para el efecto, ¿no? Pero todo eso viene demorado, y es la razón por la cual el año 2025 fue el año de menor producción petrolera en las últimas 2 décadas, porque tuvimos un mes completo de paralización, el mes de julio, de manera tal que frente a una expectativa que en condiciones normales hubiera sido de producir 470.000 barriles por día, el promedio estaba en 435.000. Hablando del año 2025, también quisiera compartirte que fue seguramente, aunque no hay todavía cifras oficiales, pero seguramente habremos cerrado como el año con mayores exportaciones mineras en toda la historia del país, sin duda. Sin embargo, para nosotros se nos genera una dicotomía, porque por una parte estamos exportando todo lo que se está exportando con apenas dos minas en producción, pero deberíamos estar produciendo tal vez 4 veces, 5 veces esto, y ya deberíamos tener un montón de proyectos, no empantanados, sino ya produciendo. Esta conversación es sumamente rica, Roberto, porque como tú dices, somos hermanos, estas industrias son hermanas. Es correcto. Y de alguna forma ustedes, nuestros hermanos mayores, se desarrollaron hace 50 años. Queremos que vengan las mejores compañías al Ecuador. Queremos que el Ecuador sea esa plataforma de aterrizaje de una inversión de calidad. ¿Qué lecciones nos podría dejar la industria petrolera? La industria petrolera, bueno, yo diría que lamentablemente había una decisión que no sabemos en qué momento se tomó, de que Ecuador debía dejar de ser un país petrolero. Entonces, si tú haces un análisis de la historia reciente, como que hemos venido trabajando para mantener y evitar la declinación de los campos, que en definitiva normalmente declinan 7% anual. Entonces, pero no hay verdaderamente un nivel de desarrollo, de inversión, de incorporación del factor de tecnología que nos permita pensar que vamos a apuntar a producir 100.000 o 200.000 barriles más, que sí los tenemos, porque hay suficientes reservas, pero en la medida que no haya esa inversión y que el modelo de desarrollo petrolero dependa tanto de Petroecuador, que es una empresa estatal que finalmente no tiene ni lo uno ni lo otro, me refiero a inversión y tecnología, entonces inevitablemente estamos abocados a un escenario en el cual la participación privada está limitada,
inclusive por el hecho de que se cambió el modelo que antes era sobre la base de contratos de participación a contratos de prestación de servicios específicos con financiamiento. Algo parecido está pasando en la minería. ¿Tú recomiendas estos modelos? No, yo recomiendo realmente de volver a los contratos de participación que se cambiaron durante el correísmo ante un escenario de precios del crudo altos que de alguna manera condujeron a una decisión política de decir o cambian los contratos que a ustedes les permiten una mayor participación en los beneficios de un petróleo de alto costo o sencillamente pues se tienen que ir del país. Y muchos corporativos decidieron irse y eso derivó en una sucesión de arbitrajes internacionales que a lo largo del tiempo los hemos ido perdiendo y debiendo compensar a las compañías que en su momento decidieron no acogerse al nuevo modelo. Así que últimamente lo que tiene que ver con Intracampos 1, Intracampos 2, esos ya son modelos de participación, porque finalmente son esquemas que te permiten a ti invertir en exploración, que el contrato de participación de servicios específicos con financiamiento normalmente es para desarrollar las reservas que tú ya tienes estudiadas y están sujetas a un plan de inversión convenido con la parte, en este caso, sea Petroecuador o el ministerio, porque tanto unos como otros tienen este modelo de contrato. Roberto, para terminar este espacio, tu conclusión. Tú, como alguien que representa a esos sectores eléctricos y de petróleo, ¿qué consejo nos darías? Mira, yo creo que lo principal es que tiene que haber una priorización de carácter político a las necesidades de los sectores estratégicos. Fíjate que telecomunicaciones le ha ido bastante bien con reformas que se introdujeron a principios de siglo y que abrieron el sector a la inversión. Teóricamente se supone que está sujeto también a la excepcionalidad, pero es curioso, si tú analizas, hay competencia del sector de telefonía móvil, de internet, de televisión por suscripción, y nadie se queja de los precios que antes había, la queja en el sentido que el servicio de pronto era demasiado caro, pero funciona. ¿Por qué? Porque es un mercado en libre competencia. Entonces, eso sucede también en lo que tiene que ver con electricidad, en donde finalmente se da la paradoja que el generador privado no se puede entender directamente con el consumidor, porque la gran mayoría de consumidores son consumidores regulados y dependen finalmente de empresas de distribución, de comercialización, que son monopolio del Estado y que se resisten a ceder espacios en cuanto tiene que ver con resignar el mercado. Entonces eso perjudica, como digo, a los términos de libre competencia. En petróleo te diría que algo parecido pasa y creo que en la medida que Petroecuador no defina un plan estratégico para reducir su protagonismo a fin de permitir una mayor participación de los sectores privados, que en este momento producen el 20% de la producción nacional, cuando verdaderamente deberían tener un rol protagónico, que finalmente no encuentra momento para aterrizar y para cumplir estos objetivos ambiciosos que de alguna manera como sector mantenemos. Gracias, Roberto. Ha sido una conversación sumamente rica. Los sectores estratégicos estamos aquí para impulsar el desarrollo del país. Este país ha sido bendecido en la superficie, pero también en el subsuelo. Tenemos petróleo, tenemos minerales, pero ese petróleo, esos minerales que quedan bajo tierra, no valen, no sirven. Sirven los que se pueden producir, se pueden extraer de manera responsable para el beneficio del Ecuador y de los ecuatorianos. Un mensaje final. El mensaje final que también estamos hermanados porque ahora tenemos el desafío entre minería y el sector eléctrico porque los proyectos mineros tienen que volverse autogeneradores. Entonces ahí vamos a tener un espacio también de entendimiento para trabajar de manera conjunta porque creo que todavía no estamos preparados para ese desafío. Se ha aprobado una regulación que se supone que en 18 meses tenían que estar los proyectos mineros ya con la solución energética propia, pero el tiempo no va a alcanzar y de modo propio ya se está hablando de la necesidad, de la conveniencia de extender el periodo. Así es, la inversión minera producirá además inversión eléctrica. Aquí estamos los sectores productivos, las asociaciones, los gremios,
para trabajar con la mejor buena voluntad con los tomadores de decisión, con el Estado, para dar nuestra visión técnica. Y que será oportunidad para terceras, porque finalmente no siendo el core business para el minero dedicarse a generar electricidad, será alguien más que tenga que hacerlo. Sin duda alguna. Gracias, Roberto, por tu tiempo. Placer, un gusto. A ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo de Pulso Minero.